to my English class today. I am your teacher Farias, and today we have a very good class too. And the class today is about there is and there are. And imagine. Now let's connect consonant plus vowels. There is, there are. So most of the American people say there is and there are. But not many of them say there is, there are, because they like to connect consonant and vowels. Así que chicos, vamos a hablar hoy acerca del hay. Hay. Como ustedes verán, tenemos tres tipos de hay, con diferentes entonaciones. Tenemos el hay, que es cuando algo existe, hay. Bien. Tenemos también el hay, es cuando hay una lamentación, cuando hay algo que va a pasar mal. Hay, por ejemplo, cuando algo te duele, hay. Cuando hay una lamentación, hay. Y por último tenemos el ahí, ahí, con acento en la i. Ahí, en un lugar, ahí, o allá, bueno, ahí. Entonces, esos son los tres tipos de hay que existen. Vamos a trabajar es el hay que habla de cuando algo existe. Bien, entonces en la clase de hoy ese es el tema. There is and there are. Chicos, aquí tenemos entonces una gráfica muy buena y es bien simple el tema. Tenemos aquí hay de cuando algo existe. Bien, es el primero que estamos trabajando. Aquí tenemos el there is, que lo utilizamos para hablar en singular. El singular es para referirnos a una sola cosa. En español podemos decir hay un hombre, hay dos hombres, hay 10 perros, hay un carro. Utilizamos la palabra hay tanto para lo singular como para lo plural. Pero en inglés existen dos, uno para el singular y el otro para el plural. Lamentablemente, aunque en español exista una sola palabra para ambas cosas, en inglés existe una para cada una. Entonces tenemos este there is que se utiliza para hablar en singular. Significa hay. Bien, también tenemos la forma negativa. La forma negativa vamos a utilizar el there isn't para decir que no hay. Esta palabra de aquí se pronuncia isn't. 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 Bien, y aquí tenemos el is there, hay. Existe esto y esto. Is there, hay. Lo bueno es que podemos conectar el there is con el a o con el an porque estamos hablando en singular. Quiere decir que si yo quiero decir, por ejemplo, hay un hombre, yo digo there is a man. There is a man. Si quiero decir no hay un hombre, yo digo there isn't a man. There isn't a man. Y si yo quiero decir hay un hombre, yo diría is there a man? Is there a man? Entonces, mientras que en español se utiliza la palabra hay tanto para lo afirmativo, negativo y pregunta, en inglés tenemos lo mismo pero de diferentes formas. Aquí solamente se pone el is, aquí se pone el isn't y aquí se pone de manera invertida, o sea, al revés. Entonces tenemos esta parte aquí, que ustedes saben, there is a o there is an, there is an a o there is an an, is there a o is there an, para hablar de una sola cosa, por eso se pone a y an. Bien, ahí hablamos de una sola cosa. Cuando vayamos a utilizar nombres no contables, como por ejemplo cheese, water, coffee, rice, arroz, ¿verdad? No vamos a utilizar el a y el an. Solamente vamos a utilizar there is, there isn't o is there. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, si yo quiero decir hay café en la mesa, recuerden utilizar el on, el artículo, la preposición on. En este caso decimos there is coffee on the table. There is coffee on the table. There is coffee on the table. Bien, o utilizamos un nombre contable para hablar en singular. Por otra parte, tenemos aquí el there are. There are lo utilizamos para hablar en plural. Es obvio, ¿verdad? Entonces utilizamos el there are para hablar en plural. Tenemos there aren't, que significa no hay, en plural.
Y tenemos el are there, como cuando algo está quemando. Are there, ¿verdad? Entonces, como aquí podemos hablar en plural, vamos a utilizar un número. Por ejemplo, decimos, there are 2 people in the concert. Hay 2 personas en el concierto. There aren't 2 people in the concert. No hay 2 personas en el concierto. Are there 2 people in the concert? Hay 2 personas en el concierto. Entonces, como ustedes verán ahí, utilizamos el there are, there aren't y are there para hablar en plural, más de 2 cosas. Pero existe una estrategia. Si yo no quiero hablar de números, pero quiero hablar en plural, para que suene mejor, vamos a utilizar el some. El some significa algunos o algunas, ¿verdad? Recuerden que hablamos en un video acerca del some. En este caso decimos there are some people in the concert. Podemos decirlo así. Bien. Independientemente de que yo utilice el some para todo, en realidad solamente se utiliza para el there are. Lo que pasa es que lo quise combinar para que no se vea tan feo, pero ¿verdad? Se ve más bonito así. Entonces tenemos aquí que el some solamente se utiliza para la forma afirmativa. Bien, ese es el detalle. Ahora bien, para la forma negativa se utiliza el any en el plural. Pero ¿qué pasa con la forma negativa y la forma de pregunta? Bueno, ya desbaratamos el diseño de la gráfica de la clase de hoy. Para la forma negativa y para la forma interrogativa utilizamos el any. Entonces, vamos a poner aquí any. ¿Ok? Esto es lo que vamos a hacer acá. Any. Es decir, que si yo digo there are some people in the concert, diría there aren't any people in the concert, ¿verdad? O diría are there any people in the concert? There are some people in the concert. There aren't any people in the concert. Are there any people in the concert? Bien, aquí tenemos entonces palabras, ¿verdad? Como cars, apples, books, pens, eggs, teachers, que podemos utilizar para hacer oraciones negativas y preguntas. Bien, entonces es sencillo. Tenemos aquí el I de que algo existe. Existen 2 palabras para eso, there is y there are. La forma negativa es there isn't y there aren't. Y la forma interrogativa es invertida. Sería is there o are there. El there is se utiliza para hablar de en singular y el there are se utiliza para hablar en plural. Hay otro detalle. Ya que yo no puedo utilizar el a y el an para hablar con nombres no contables, también puedo utilizar el some y el any. El significado del some y el any de este lado es algunos, algunas o ningunas. Y el significado del some de este lado sería algo de o nada de. Es decir, que si yo digo there is some cheese in the refrigerator, eso significaría hay algo de queso en la nevera. Entonces yo puedo utilizar el some aquí también. Vamos a ponerlo aquí. Y también el any. Lo que quiere decir que yo puedo utilizar el some y el any en los 2 lados. Ahora hay un detalle, ¿verdad? Que a y an también se usan si quiero especificar número. Ok guys, espero que hayan entendido el video de hoy. Don't forget to subscribe. Don't forget to click like, comment. And don't forget to activate the notification bell for more English videos. I hope to see you in the next video and have a great day, people.